La OTAN está al borde de la guerra con Rusia, y los primeros disparos podrían ocurrir mucho antes de lo anticipado, tal vez incluso tan pronto como en 2026. Así lo afirmó el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, quien advirtió que gran parte de Europa pudo haber vivido su último verano de paz en mucho tiempo. Es una perspectiva aterradora, pero una que las naciones europeas y toda la alianza de la OTAN deben tomar en serio, si quieren estar preparados para lo que sea que Rusia tenga preparado para ellos. Pistorius habló con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, el 15 de noviembre, por el 70 aniversario de las Fuerzas Armadas alemanas. La entrevista empezó tratando el estado de las Fuerzas Armadas alemanas y el periodo de Pistorius en el cargo. Pero el tema de discusión rápidamente se centró en Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Después de que el entrevistador le preguntó a Pistorius si el gobierno alemán estaba actuando lo suficientemente rápido para contrarrestar las amenazas emergentes, el ministro respondió lo siguiente: Putin no oculta sus fantasías imperiales, en las que nuestra libertad y nuestro orden, tal como los conocemos, no tienen ningún significado. Debemos responder rápida y decisivamente a esta amenaza fortaleciendo nuestras capacidades de defensa. Hay mucho por hacer. Nuestras fuerzas armadas han sido descuidadas durante décadas. La infraestructura está en parte deteriorada y el número de personal se ha reducido drásticamente. Creo que los partidos del Centro Democrático han entendido la necesidad de actuar con decisión y trabajamos juntos en esto. Hemos cambiado de rumbo conjuntamente en los últimos años, pero la verdad también es esta: debemos volvernos aún más rápidos en todo lo que hacemos. Esta respuesta refleja declaraciones de funcionarios en Europa y la OTAN, incluido el secretario general Mark Rutte, quien ha instado repetidamente a los países de la OTAN a aumentar el gasto y modernizar sus fuerzas armadas, así como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien en varias ocasiones ha expresado su preocupación de que al menos algunos miembros de la alianza no se están moviendo lo suficientemente rápido para prepararse ante una posible invasión rusa. En febrero de este año, por ejemplo, Zelensky no se anduvo con rodeos en su evaluación sobre la preparación militar de Europa, declarando lo siguiente: sobre la fuerza de tropas, número de soldados, flota, fuerza aérea y drones. Honestamente, creo que Europa es débil hoy en día. Meses después, él alertó sobre una posible invasión rusa en 2030. Desde 2030, creemos que Putin podría tener capacidades mucho mayores. Hoy, Ucrania lo está deteniendo. No tiene tiempo para entrenar al ejército. A finales de septiembre, Zelensky reiteró que Putin planea ir más allá de Ucrania, afirmando ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York que el presidente ruso seguirá ampliando la guerra si no lo detienen. Rutte está de acuerdo, declarando con bastante claridad en un discurso en Chatham House en Londres, a principios de este año, que Rusia podría estar lista para atacar a las naciones de la OTAN en algún momento en los próximos años. Rusia fabrica en 3 meses la misma cantidad de municiones que la OTAN en un año, y se espera que su base industrial de defensa produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander solo este año. Rusia podría usar la fuerza militar contra la OTAN en 5 años. No nos engañemos, todos estamos ya en el flanco oriental. La nueva generación de misiles rusos viaja varias veces más rápido que el sonido. La distancia entre capitales europeas es cuestión de minutos. Ya no existe este u oeste, solo existe la OTAN. Lamentablemente, la posibilidad de una invasión rusa en 2030 era optimista, pues Pistorius y otros expertos ahora afirman que podría ocurrir mucho antes. Al preguntarle si Alemania podrá modernizar su ejército y reforzar sus defensas antes de un posible ataque de Putin, el ministro de Defensa respondió: la pregunta sigue siendo especulativa. Expertos militares e inteligencia pueden estimar cuándo Rusia reconstruirá sus fuerzas armadas, hasta el punto en que sería capaz de lanzar un ataque contra un Estado miembro de la OTAN en el este. Siempre hemos dicho que esto podría ocurrir desde 2029. Sin embargo, algunos dicen que esto podría ocurrir en 2028. Algunos historiadores militares creen que ya vivimos nuestro último verano de paz. El tiempo entre hoy y cuando Rusia decida invadir sigue haciéndose cada vez más corto. Pistorius no fue el único político destacado que hizo una afirmación similar recientemente. El 17 de noviembre, durante una conferencia en Vilna, capital de Lituania, el comisionado europeo de defensa, Andreas Kubilius, dijo que servicios de inteligencia de la Unión Europea creen que Rusia podría probar la fuerza de la OTAN antes de 2030. Una de las principales preguntas para la Unión Europea y la OTAN es cómo defender a los países bálticos y aprender de Ucrania.
La urgencia de la primera pregunta surge por declaraciones públicas de servicios de inteligencia de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y nuestra región. Putin podría estar listo para aprobar el artículo 5 en los próximos 2 a 4 años antes de 2030. Kubilius ha hecho afirmaciones similares antes. En mayo, un entrevistador le preguntó cuándo Rusia atacaría a la Unión Europea. Respondió: sobre este tema, yo atiendo lo que dicen los servicios de inteligencia, no los políticos. Servicios de inteligencia en Alemania, Dinamarca y otros advierten que Rusia podría atacarnos. O, como dicen, probar el artículo 5 antes de 2030. Algunos creen que podría suceder incluso antes, dentro de los próximos 3 años. La razón de esto es clara. La economía de Rusia se ha convertido en una economía de guerra y está produciendo muchas armas. Al mismo tiempo, y esto es aún más importante, ya no es posible simplemente regresar la economía a su estado anterior. Entonces, si se establece la paz o un alto al fuego en Ucrania, Rusia seguirá produciendo y acumulando tal cantidad de armas que eventualmente le permitirá lanzar una nueva agresión. Kubilius afirmó recientemente que los principales objetivos de la agresión de Putin son los 3 estados bálticos: Letonia, Estonia y Lituania. Sin embargo, agregó que, sin importar qué nación específica elija Putin como objetivo, será una agresión también contra toda la OTAN y contra toda la Unión Europea. Y depende de la OTAN y la Unión Europea estar listas para responder si y cuando llegue ese momento. Afortunadamente, muchas naciones están respondiendo a la situación, aumentando su gasto en defensa y tomando medidas audaces y significativas para modernizar sus fuerzas armadas, mejorar sus arsenales y reforzar la defensa de sus fronteras, preparándonos para lo que viene. Algunos aún se rezagan, pero otros ya dan buenos ejemplos, como Polonia, que lidera no solo en Europa, sino también en el gasto de defensa de la OTAN, dedicando la asombrosa cantidad del 47% de su Producto Interno Bruto a inversiones militares en 2025. Alemania ha asumido un papel líder en este ámbito desde las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pocos días después de iniciada la invasión, el canciller Olaf Scholz anunció que Alemania elevaría su gasto en defensa a más del 2% de su Producto Interno Bruto, diciéndole al Bundestag: tendremos que invertir más en la seguridad de nuestro país para proteger nuestra libertad y democracia. Hasta entonces, Alemania se había negado a aumentar su gasto en defensa, invirtiendo solo el 1.5% de su Producto Interno Bruto en 2021, pese a la presión de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Esto se debía a posturas antimilitaristas y pacifistas en la población y a la creencia de que Rusia no atacaría a la OTAN, y que las guerras terrestres a gran escala en Europa ya eran cosa del pasado. La invasión ilegal de Putin lo cambió todo, y Alemania tuvo que adaptarse o enfrentar la creciente amenaza de invasión o aniquilación. Así que, además de gastar mucho más, con planes de invertir aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto alemán en defensa. Para 2029, los líderes de Alemania han hecho importantes cambios estructurales y mejoras esperadas en sus fuerzas militares. El propio Pistorius anunció estos cambios en abril de 2024, revelando primero que la Bundeswehr, o Fuerzas Armadas Alemanas, cambiaría de tener 2 centros de mando militar separados, uno para planear y ejecutar despliegues en el extranjero y otro encargado de la defensa de Alemania, a tener solo un mando militar operativo unificado, para agilizar decisiones y aumentar eficiencia. Anunció que el Departamento de Ciberseguridad e Información de la Bundeswehr será oficialmente la 4ª rama de las Fuerzas Armadas, junto al Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Una clara señal de que Alemania comprende los crecientes riesgos de la guerra electrónica, la ciberseguridad y las amenazas híbridas. Alemania ha destacado en producción y adquisición, siendo su mayor empresa de defensa y la 5ª en Europa. Rheinmetall obtuvo un contrato de 85.000 millones de euros para suministrar proyectiles de artillería de 155 milímetros a las Fuerzas Armadas, con entregas desde 2025, y los líderes de Alemania también han estado considerando la compra de tanques de batalla principales adicionales, vehículos de combate de infantería y helicópteros. Hace unos días, Berlín aprobó un nuevo plan de servicio militar nacional para aumentar los soldados activos en sus fuerzas armadas. El nuevo esquema hará que todos los hombres alemanes mayores de 18 años llenen un cuestionario sobre su idoneidad para servir, y las evaluaciones militares iniciarán en 2027.
Esto debería desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de Alemania por formar el ejército convencional más fuerte de toda Europa. Armin Pavacher, jefe de Rheinmetall, dijo a la British Broadcasting Corporation que cree posible alcanzar este objetivo en 2029. Es un plan ambicioso, pero Alemania quizá no tenga los 4 años necesarios, ya que Putin podría invadir en 2028, 2027 o incluso 2026. Pistorius confía en que, incluso si un ataque ruso ocurre antes de lo esperado, Alemania aún tiene una posición fuerte para defenderse y apoyar a otras naciones de la OTAN. La Bundeswehr está en una condición significativamente mejor de lo que a veces sugieren los informes de los medios. Y sobre todo, las Fuerzas Armadas están considerablemente mejor equipadas que hace algunos años. Vamos bien, avanzamos rápido. Por ejemplo, cerramos más contratos de sistemas de armas que en años previos. Planeamos aumentar personal e infraestructura. E incluso antes de que entre en vigor el nuevo sistema de reclutamiento, el número de solicitudes y reclutas está aumentando. Esto ya está teniendo un efecto notable en las filas. Y sí, todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos por buen camino y tenemos planes ambiciosos. Comentando sobre la OTAN, él dijo: no debemos dar la impresión de que la OTAN no puede defenderse. Sí puede. Tiene un considerable potencial disuasorio, tanto convencional como nuclear. De cualquier manera, tenemos fuerzas armadas listas para el combate, pero sí, necesitamos equiparlas aún mejor. Este tema fue recurrente en la entrevista de Pistorius. Reconoció repetidamente que las naciones de la OTAN están, como mínimo, listas y capacitadas para defenderse de los ataques de Putin. Al mismo tiempo, señaló que la alianza aún tiene camino por recorrer y necesita acelerar tanto como sea posible para colocarse en la mejor posición posible. Sí, y cuando ocurra una invasión rusa, resaltó la importancia de una adquisición rápida y estratégica, e instó a las empresas de defensa a acelerar la modernización militar en todos los ámbitos. Lo crucial es ser confiables en adquisiciones a largo plazo. Creamos el requisito previo con una exención sectorial y un compromiso claro con nuestro banco de defensa. Además, estamos creando mejores condiciones para la expansión de la industria de seguridad y defensa en Alemania. La ley para acelerar la planificación y la adquisición también es clave en esto. También se espera que sea aprobada por el Parlamento este año, pero también está claro que las propias empresas deben ser aún más rápidas al establecer y expandir la producción. No hay duda de que la rapidez es esencial. Aunque las predicciones de los expertos fallen unos años y Rusia no ataque hasta 2029 o 2030, eso aún deja muy poco tiempo para que los países de todo el continente europeo se preparen para lo que está por venir. El ejército ruso ha tenido dificultades para avanzar como quería Vladimir Putin y ha sufrido grandes pérdidas. No se puede negar eso. También ha causado enormes daños, destrucción y caos en toda Ucrania, con informes de más de 50.000 bajas civiles a lo largo de la guerra hasta ahora, junto con alrededor de 40.000 bajas militares. Aunque Rusia tiene pocas posibilidades de ganar un conflicto directo con la OTAN, aún puede causar gran devastación y enormes pérdidas de vidas, una posibilidad real para cualquier país en la mira del Kremlin. Cuanto más puedan prepararse esos países hoy, más vidas podrán salvar si y cuando la guerra llegue a sus puertas. Aunque es poco probable que Alemania esté en la línea de fuego pronto, Rusia podría planear atacar a los países bálticos o Polonia antes de avanzar más al oeste. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia dependen ahora de ataques aéreos con misiles de largo alcance y grandes enjambres de drones. No necesariamente debe atacar solo a los países cercanos a ella. Podría lanzar salvas de misiles a objetivos a cientos de millas, incluidas ciudades y capitales de Europa Occidental. Como vimos en septiembre, cuando algunos drones rusos cruzaron el espacio aéreo polaco, las naciones de la OTAN aún no parecen totalmente preparadas para enfrentar este tipo de guerra. Polonia y varios aliados enviaron aviones de combate al detectar los drones rusos, pero solo pudieron derribar 4 de ellos. Ucrania, mientras tanto, derriba regularmente cientos de drones del Kremlin en el transcurso de una sola noche. Depende de su avanzado sistema de defensa aérea para que sus ciudades e infraestructura resistan los ataques rusos sin precedentes. Esta es claramente un área en la que Europa necesita mejorar, porque si y cuando comience un ataque ruso, no hay duda de que el Kremlin contará con su ejército de drones en constante expansión y rápida evolución para causar gran parte de los daños iniciales. Polonia, los estados bálticos y otros países
deberán fortalecer sus defensas para responder más rápido y eficientemente. Y aún pueden aprender mucho más de Ucrania en esto, como comentó recientemente la primera ministra danesa Mette Frederiksen en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague. Actualmente, Ucrania es el único experto mundial en capacidades antidrones, porque están combatiendo los drones rusos casi todos los días. Necesitamos tomar todas las experiencias, toda la nueva tecnología, toda la innovación de Ucrania e incorporarlas a nuestro propio rearme. Astorius II habló sobre el tema de los drones durante su entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung, señalando su creciente importancia en la guerra moderna y destacando los esfuerzos de Alemania para impulsar una innovación más rápida en este sector. La guerra en Ucrania demuestra la enorme importancia de los drones en la guerra moderna. Sin embargo, el equipo pesado seguirá siendo crucial. Los expertos militares afirman que la guerra futura será de armas combinadas, incluyendo obuses, tanques, aviones y el ciberespacio, y, por supuesto, sistemas aéreos no tripulados. En el desarrollo de drones, los ciclos de innovación son cada vez más cortos. En 2 o 3 meses, la tecnología cambia mucho, incluso en defensa contra drones. Por eso, no tiene sentido almacenar hoy drones por miles de millones de euros, ya que quedarían obsoletos pronto. Buscaremos nuevos métodos de adquisición y los desarrollaremos reuniendo usuarios y desarrolladores desde el inicio. Con las empresas, garantizaremos que estas variantes avanzadas se produzcan en masa rápidamente ante una defensa. Otros países deberían seguir el ejemplo alemán. La tecnología de drones avanza rápidamente y Ucrania mejora constantemente sus diseños y presenta vehículos no tripulados más avanzados para realizar asaltos en el frente y ataques profundos contra activos rusos. En un año, los drones que sobrevuelan Donetsk y regiones rusas podrían ser muy distintos a los actuales, especialmente a medida que los ingenieros encuentran formas de integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en sus diseños de drones. Los países de toda Europa deben hacer todo lo que esté en su poder para primero ponerse al nivel de países como Rusia y Ucrania en cuanto al desarrollo de drones, y quizás incluso superar a Rusia, al crear unidades más avanzadas y eficientes para reconocimiento, interceptación y ataques aéreos, si alguna vez estalla una guerra. Pero no es solo en el ámbito de los drones donde países como Alemania están tratando de adelantarse al juego. Al preguntarles sobre las Fuerzas Armadas alemanas en 2030, Pistorius se mostró optimista y fijó objetivos claros para Alemania y la OTAN. Nuestro plan para 2030 es tener una reserva de más de 20.000 soldados. Nuestras fuerzas en servicio activo habrán crecido a entre 210.000 y 220.000. Habríamos acelerado más nuestros procesos de adquisición. Aviones F-35 helicópteros Chinook y el ejército usará Leopard 2A8 y Skyranger. Una brigada lituana totalmente desplegada ya habría estado en el flanco oriental de la OTAN por años. Estoy convencido de que este será un proyecto modelo que servirá de ejemplo para otras unidades. Al mismo tiempo, espero que nosotros en la OTAN mantengamos la unidad que todavía disfrutamos hoy. Quienes hoy tienen 18 años recordarán con orgullo su servicio militar por nuestro país. Varios países también tienen planes ambiciosos para 2030 o después. Pero cada vez más expertos alertan sobre una posible invasión rusa el próximo año. Algunos deberían replantear tácticas y priorizar lo urgente en los próximos meses, antes de que sea tarde. Algunos expertos sostienen que la guerra con Rusia ya ha comenzado. Aprende más en este video sobre cómo el Kremlin usa drones, tácticas psicológicas, sabotaje y guerra de información para debilitar a Europa antes del primer disparo. O mira este video para aprender más sobre cómo Alemania se está preparando para un conflicto con el Kremlin, profundizando en los detalles de los planes de modernización militar de Berlín. Recuerda suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al tanto de todas las últimas noticias de última hora, informes militares y evaluaciones de expertos sobre la guerra en Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.